¿Qué tal, Joanny? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Te voy a explicar en esta clase temas de ataque en el punto F7. Como yo sé que tú eres un jugador de ataque y en tus partidas recuerdo que al principio te gustaba mucho entregar el alfil en esta casilla, he decidido preparar una colección de partidas donde existan muchas trampas y que todas tengan un patrón en común. Y ese patrón en común es el ataque en esta casilla. Si tenemos las piezas blancas, si tenemos las piezas negras, nos centraremos en el ataque en este punto. ¿Por qué? Bueno, fíjate, Joanny, cuando comenzamos una partida, en la posición existe una casilla que es débil. Para las blancas es esta casilla. Es vulnerable porque solamente la protege el rey. Y lo mismo para las negras. Esta es la casilla vulnerable. Por lo tanto, vamos a ver partidas en donde realmente los ataques en estos puntos funcionan. Así que la idea de estas partidas es que te grabes un patrón y sepas realmente cómo se ataca a un rey con el tema de atacar en el punto F7. Veamos esta primera partida entonces como ejemplo. D4 G6, E4 alfil G7, caballo F3, D6. Las negras están jugando, o sea, su estructura defensiva se basa en desarrollar el caballo en esta casilla, el caballo negro en esta casilla, mientras que las blancas van a preparar un ataque en el punto F7, caballo C3, caballo D7, alfil C4. Quiero que notes lo siguiente: cuando el alfil blanco se coloca en C4, de repente ya el alfil está mirando peligrosamente esta casilla, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando una pieza mira en esa casilla si uno es el bando de las negras. Si somos las piezas blancas, nosotros tenemos que estar pendientes de cuándo sacrificar el alfil para poder generar un ataque ganador. Aquí las negras realizaron caballo F6, el otro caballo, y de repente aquí a las blancas se les presenta la oportunidad de primero retirar al caballo con el avance del peón E5. Y quiero que notes lo siguiente: el caballo está amenazado. Las negras hicieron peón por peón, las blancas capturaron con el peón, sigue la amenaza del caballo, y hay que notar lo siguiente: este caballo tiene que mover, pero ¿a dónde? Porque uno pudiese pensar, bueno, el caballo puede retroceder a G8, puede venir a esta casilla, que por cierto eso es lo que se jugó en esta partida, pero es extraño que el caballo mueva aquí, porque fíjate que las blancas pudieran realizar G4 y ese caballo no tiene escapatoria. Pero hay algo mejor, y esa mejor jugada es, en vez de ganar el caballo, qué mejor oportunidad para las blancas de atacar en el punto F7 directamente con el alfil. Un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque una vez que el rey captura el alfil, de repente el caballo salta a la acción con jaque. Y ese rey está en problemas. En problemas porque ese rey tiene tres opciones, tres casillas a donde dirigirse, y ninguna de esas opciones son buenas. Por ejemplo, si el rey va a G8, de repente la dama va a esta casilla con jaque y no hay forma para las negras de evitar el mate, porque luego de rey F8 viene dama F7. Así que vamos a retroceder porque la casilla G8, esta casilla para el rey, es terrible. Pensemos ahora qué pasa si el rey va a la casilla F8. De seguro ya te has dado cuenta que el rey está mal ubicado, la dama también se encuentra mal ubicado, por lo tanto caballo E6,
es un ataque doble. No solamente un ataque doble, es un ataque triple, que las blancas van a ganar la dama y la partida. Y por última opción voy a retroceder. ¿Qué pasaría si el rey va a la casilla E8? Pues que en este caso las blancas, las negras no le han dejado una casilla de escape a su dama. Esta dama está sin espacio, por lo tanto el caballo saltaría a la casilla E6 y ganarían la dama nuevamente. Entonces, retomando, estamos viendo que hay un patrón de ataque en el punto F7. A partir de aquí, cuando el alfil se está situando ya mirando esa casilla, uno tiene que tener esa mentalidad de que ¿cómo puedo hacer para buscar rematar la partida rápido con la ayuda del sacrificio del alfil, con el apoyo del caballo, y luego más adelante cómo entra la dama para atacar? Aquí, luego de que las negras desarrollaron el caballo, las blancas vinieron con E5, tratando de incomodar un poco a la posición de las negras, pero es que la jugada E5 es también para que esta dama tenga espacio para buscar una batería dama y alfil una vez que el caballo se retire. Entonces, ya hemos visto que si caballo H5 viene el sacrificio en F7. Ahora te hago la pregunta, Joanny, ¿qué pasaría si en vez de caballo H5 que realizaron las negras, qué pasaría si en vez de esta jugada las negras regresaran el caballo a G8? Voy a retroceder el caballo. La pregunta es, vienen las blancas, ¿tú crees que el sacrificio en F7 funcione? Y la respuesta es sí, funciona, porque la esencia de la posición es la misma de buscar atacar al rey con alfil por F7. El mismo sacrificio funciona. ¿Por qué? Porque luego de la captura, nuevamente el caballo salta a la acción, caballo G5, y el rey, que anteriormente tenía 3 opciones para dónde dirigirse, ahora solamente tiene 2, F8 o E8. Ahora, ya hemos visto que si el rey se va a F8, el caballo salta a E6, ataque doble, ganando la dama. Pero si el rey, en vez de irse a F8, se va a la casilla E8, pues de igual forma sigue la misma continuación caballo E6, porque esa dama ha quedado sin escape. Entonces, tanto una variante como la otra, estamos viendo que el sacrificio en F7 es el patrón, es la esencia de la posición y es la esencia de las demás partidas que contiene este estudio. Así que vamos a ver la siguiente partida. No te olvides de cómo es la esencia del alfil que está atacando en esa casilla. Bueno, en esta posición somos las blancas. E4, E5, caballo F3, D6, esto es la defensa. Filidor, D4. No es necesario que sepas los nombres de las aperturas, más que todo me interesa es el patrón que aquí las blancas están construyendo. El alfil se está ya colocando en una casilla como invitando a sacrificar. Por ahora no es efectivo, pero al menos la amenaza está allí latente. Las negras hicieron C6 y las blancas aquí ya se aventuran en atacar el punto F7 con la jugada caballo G5. 2 piezas atacando el punto F7, solamente lo defiende el rey, por lo tanto hay que colocar una pieza negra a defender ese punto F7. Y la única pieza que puede defender el punto F7 es caballo H6. En caballo en H6 pues defiende el punto. Ahora, como las negras están amenazando expandirse en el flanco de dama con B5, las blancas evitan esta jugada realizando A4. Y así la partida continúa. Ahora, la mejor jugada en esta posición, Joanny, para las negras es avanzar este peón, pero las negras
realmente hicieron una jugada que a simple vista parece lógica, parece natural. Parece ser que no tiene ningún inconveniente porque está cumpliendo con los principios de desarrollo. Las negras hicieron alfil E7, que curiosamente es un gravísimo error y decisivo. Ahora las blancas ganan la partida de manera fulminante y es nuevamente el sacrificio boom en F7. ¿Por qué, Joanny? ¿Por qué este sacrificio es muy fuerte? Fíjate que el alfil tiene que ser capturado porque si el rey se va a F8, la casilla, el caballo saltará a E6 con jaque, ganando la dama. Ahora, justamente la idea de sacrificar el alfil por el peón en F7 es que ahora se habilita el caballo a la casilla E6, presionando a la dama, y de hecho esa dama va a quedar atrapada. Vamos a ver entonces cómo se atrapa la dama, porque aquí las negras tienen que capturar el alfil con el caballo. Es un sacrificio de pieza por ahora, pero mira la gran compensación que obtienen. Por ejemplo, luego de caballo por caballo, aquí las blancas entonces saltan con el caballo a E6. La idea de que el caballo salte a esta casilla no es para capturar este peón con jaque, no, hay una idea mejor. Porque esta dama, como verás, está atacada, no puede ir a C7 porque el caballo ataca esta casilla. A las negras les queda 2 casillas para mover la dama. Así que nosotros vamos a analizar esos 2 casos en donde la dama mueve, y vas a ver que en esas 2 variantes de igual forma se gana la dama. Empecemos con la variante de qué sucede si las blancas van a esta casilla, a la casilla A5, dama A5. Pues en este caso que las negras dan un jaque, las blancas atacarían la dama con alfil de 2. La dama negra está atacada, tiene que buscar seguridad y la única casilla que le queda es dama B6. Ahora, en este caso, las blancas harían, alfil de 2, dama B6. Las blancas harían en esta situación A5, o sea, nuevamente atacan la dama, y uno se puede preguntar, oye, pero al atacar la dama, este peón se ve indefenso. ¿Qué hay de malo en capturarlo? Porque de hecho es la única jugada que le queda a las negras. Porque si te das cuenta, las negras no pueden mover la dama a esta casilla porque seguiría el ataque doble y se perdería la dama. Tampoco la dama puede ir a esta casilla por la misma idea de ataque doble, caballo C7. Es por ese motivo que la dama tiene que ir a esta casilla, la única que le queda para por ahora sobrevivir. Ahora fíjate que esta torre está atacada, pero todavía las blancas tienen recursos para poder atrapar a esa dama. Y recordemos que una dama que sale temprano en la apertura corre muchos riesgos de ser atrapada. Y bueno, este es un gran ejemplo. Aquí las blancas hacen alfil C3, atacan la dama, y esa dama no tiene realmente a dónde ir. La única casilla disponible por ahora que le queda es B5, pero sabemos que en B5 se coloca en una casilla en donde el caballo llega a su campo de acción. Caballo C7, jaque, y finalmente se gana la dama. Y eso que te estoy mostrando nada más es una variante. Voy a retroceder. Si las negras en esta posición, aquí, cuando el caballo salta a E6, estamos analizando si la dama va a la casilla A5. Estamos analizando esta variante, ¿no? Alfil de 2, luego dama B6, luego A5, dama por B2, alfil C3, la dama regresa a B5, seguido de caballo C7 jaque. Ahora, esta variante, como ya la hemos analizado y las blancas ganan la dama, vamos a estudiar ahora la otra opción, que es
cuando la dama va a esta casilla, la casilla B6. ¿Qué sucede en este caso cuando la dama va a esta casilla? Pues resulta que luego de dama B6, las blancas en esencia tienen la misma continuación de atacar a la dama con el peón A5. Y nuevamente, sabemos que aquí no puede mover la dama ni aquí por el salto de caballo a C7 con jaque y se gana la dama. Así que las negras solamente le queda una opción para mover la dama, y es la casilla B4. Es la única casilla que le queda por ahora, la única casilla segura. Pero nos vamos a dar cuenta que esa dama de igual manera queda atrapada, porque aquí volvemos a atacar a la dama, esta vez no con el alfil. Esta vez no con el alfil, sino con el peón. Con el peón C3. Y esa dama está en aprietos. No, solamente le queda una casilla disponible, y esa casilla disponible es C4. Habrás notado que todas las jugadas de las negras son forzadas. La dama en C4 ataca el caballo en E6, pero aquí ya las blancas dicen, ah, listo, ya esa dama está atrapada, ya no tiene casillas, porque ahora el caballo salta a C7 con jaque, no con la idea de ganar la torre, no, porque una vez que el rey mueva, no importa si se va a F8, no importa si se va a D8, aquí las blancas ganan la dama atacándola por última vez con un peón. Y mira lo que sucede, ya esa dama negra no tiene escape, no tiene ninguna casilla segura, por lo tanto las blancas van a ganar la dama. Es una variante larga, pero esto demuestra lo peligroso que es un ataque en el punto F7. Así que vamos a retomar esta partida desde el principio para saber cuál fue el patrón que siguieron las blancas en esta posición. Lo que me gusta de esta partida es que tanto el caballo y el alfil de las blancas se colocan en buena posición de ataque, como te he comentado. Y es aquí, con esta jugada C6, que si no me equivoco, donde ya las blancas preparan este tipo de idea, que no está mal, esta jugada está bien. El problema es que la defensa de las negras con caballo H6, que es forzada, es correcto, es lógico. El error que cometen las negras es aquí, que una vez que las blancas hacen A4, la mejor jugada de las negras no es alfil E7, esta fue el error. La mejor jugada de las negras aquí es A5. Y toda la trampa de apertura que preparan las blancas ya no existe, porque una vez que este peón blanco es frenado, cuando la dama vaya más adelante a B6, este peón nunca va a avanzar a atacar la dama. Toda la trampa se destruye. O sea, si aquí las blancas hacen enroque corto, pues las negras de igual manera pueden continuar con alfil E7, y ya el sacrificio que hemos visto, alfil por peón, caballo por caballo y caballo E6, la dama negra felizmente irá a esta casilla y este peón nunca va a atacar a la dama. Así que el error de las negras aquí fue esta, alfil E7, ¿no? Una jugada que a simple vista parece lógica, pero mira cómo cómo las negras se autodestruyen con esta jugada por el fuerte golpe táctico. Boom, alfil por F7. Se habilita la casilla E6 y este caballo realmente pone en problemas a esa dama, ¿no? Ya hemos analizado que tanto dama A5 como dama B6, ambas jugadas, ambas variantes son perdedoras. De hecho, yo tengo un video en YouTube donde simplemente hablo de esta trampa. Se titula La trampa brutal en la Philidor, así se llama, trampa brutal en la Philidor. Te la recomiendo porque explico con detalle esta posición en particular, de cómo las negras se equivocan con jugadas muy lógicas y bueno, pasa lo que pasa.
Vale, Joanny, hemos visto solamente 2 partidas en este video. Te los estoy explicando con detalle porque quiero que entiendas el patrón que hay de colocar un fuerte alfil en C4 atacando directamente el punto F7, y el sacrificio se hace no antes ni después, sino en el momento preciso cuando tiene que realizarse. Por eso es que me estoy tomando mi tiempo en explicar esto con calma, porque me gustaría verlo que lo apliques en tus partidas. Un sacrificio que realmente sea un sacrificio y no suerte, ¿sí? Quiero que sea realmente algo con lógica y con mucho entendimiento. Así que nos vemos en el siguiente video, donde te seguiré explicando más sobre ataques en el punto F7.